Hola, bienvenidos a estos ambonios, el espacio que vamos construyendo en esa posibilidad necesaria de pensarnos, de tratar de entender qué estamos siendo en esta sociedad tan cargada de diferencias. La invitación para la jornada de hoy es a pensarnos en términos de esas múltiples guerras que nos habitan a diario, que nos comprometen, eh, y digamos que pensar esas guerras es supremamente confrontador porque quizás son el espejo real en el que nos estamos mirando a diario, es decir, hay un espejo descarnado en el que no es posible entendernos sino desde, desde la mentira que somos. Vamos a ver, en esa palabra guerra, tan frecuente, tan recurrente en nuestro lenguaje, en nuestra cotidianidad, eh, intentamos descargar una serie constante de miedos, de posibilidades, de terrores que no sabemos nombrar, ni siquiera el diccionario mismo. Cuando ustedes se acercan a un diccionario, a una enciclopedia, a un buscador de internet, a preguntarle por esa palabra tan frecuentemente utilizada, terminan decepcionados. Porque la palabra guerra en el diccionario, en las enciclopedias, académicamente la palabra guerra compromete combates, una forma distinta de conflicto. Y si fuera de esa manera, entonces estaríamos equivocados en varios frentes. En un primero, en la forma en que utilizamos el lenguaje. Y en un segundo, en la manera en que abordamos los problemas. Históricamente la guerra ha sido connatural a los procesos sociales de organización humana. Eh, por lo menos el proceso grande, y sin embargo hacemos unas mezclas extrañas. Pensamos que una pequeña batalla, una pequeña discusión, un debate es una manifestación de guerra, y creo que ahí es donde está el primer problema. Entonces vamos a ver cómo funciona esto en la vida práctica. Hay que establecer diferencias conceptuales. Hay en el ser humano una necesidad constante de estar en conflicto. Eso es lo que nos hace estar vivos, estar en conflicto. Estamos en conflicto con el clima y entonces nos abrigamos. Estamos en conflicto con algunas experiencias instintivas y entonces nos alimentamos. Estamos en Los conflictos son naturales, los conflictos son obligatorios. Eso es lo que nos permite movilizarnos, crear, desarrollar, hacer el estar en conflicto con. Estas formas extrañas de educación de finales del siglo XX y sobre todo las del siglo XXI han sido supremamente absurdas en eso, y es que pretenden eliminar el conflicto de nuestra cotidianidad, y el conflicto es necesario. Yo entro en conflicto con mi cuerpo cuando mi cuerpo no es capaz de dar lo que yo considero que debe dar. Entonces me entreno, corro, troto, hago ejercicios, o con mi cabeza y entonces ejercito la memoria a través de distintos ejercicios. Estoy en conflicto constante con algunos productos, con algunas fórmulas biológicas, psicológicas, emocionales. Y eso es importante aprender a vivirlo con naturalidad, con tranquilidad, con paz. Ya veremos que esa palabra paz también es supremamente complicada, pero hoy nos ocupa la palabra guerra y esas guerras cotidianas que tenemos. Entonces usted todos los días escucha que la guerra del centavo, que la guerra contra la mugre, que la guerra contra las manchas. Los productos de limpieza utilizan mucho eso. Que la guerra contra la delincuencia, que la guerra contra el virus, que la guerra contra la guerra por todos lados. Y entonces no es posible construir, primero que nada, una sociedad equivalente al deseo cuando estamos nombrándonos y nombrando nuestros procesos cotidianos con la palabra que se supone es la que más odiamos: guerra. Hay infinidad de campañas respecto de lo que se considera que es lo contrario, que es la paz. La paz no es lo contrario de la guerra, no.
Lo contrario de la guerra no es la paz. La paz es otra cosa, distinta, totalmente distinta. Pero digamos que aprender a vivir la guerra, las guerras, y aprender a vivir los conflictos, y aprender a dar los combates y las luchas, es muy interesante. Porque es aprender a estar con nosotros mismos, ¿cierto? Hay una pelea constante en la mañana contra el sueño, contra la pereza, como si necesitáramos realmente ese tipo de discusiones o de debates con nosotros mismos. Si no quiere ir a trabajar, no vaya y listo, ¿cierto? No quiere comer esto, o no quiere tomar, o no quiere levantarse, ¿para qué se levanta? ¿Para rendirle a quién? ¿Para cuidar a quién? ¿Para satisfacer a quién o para satisfacer qué? Digamos que son asuntos que parecen absurdos, parecen traídos del cabello, pero es donde realmente encontramos esa otra experiencia de satisfacción individual desde la cual podemos vivir en paz. Yo en algunas ocasiones aquí en este escenario lo he nombrado. Solamente quienes no están satisfechos con su propia existencia, con las circunstancias que determinan su existencia diaria, están buscándole problema al otro. ¿Cierto? Usted no está molestando al otro, dañando al otro si usted se siente feliz. Si usted está bien amado y amando bien. Si usted está satisfecho, si usted está cómodo, si usted está tranquilo, usted no necesita ir a lastimar a otro, ir a maltratar a otro, ir a dañar a otro. Ese es un asunto que habría que pensar. Cuando ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todos estos crímenes atroces que están cometiendo los uniformados hoy, yo no los justifico, al contrario, me generan asco, repugnancia, quienes empoderados con un uniforme, con un arma o con una insignia, con un cargo, con una responsabilidad, van a abusar de otro o de otros de distintas maneras. Y sin embargo no dejo de pensar que se comportan de esa manera obedeciendo a unas prácticas disciplinarias que los forman para eso. Es decir, uno no puede esperarse que un policía o que un soldado salga a comportarse como un ser humano porque lo están tratando durante su formación en esas escuelas, en esos batallones, como una mierda, como un animal. Y entonces, ¿cómo podríamos pedirles que salgan a ser amables con la gente? Hay un asunto pues que ya nos pone realmente en conflicto lo que estamos haciendo. ¿Cómo podríamos pensar que un estudiante, por ejemplo, salga a ser un profesional de paz cuando en el colegio, en la universidad, lo están tratando como una cosa, ¿cierto? Claro, yo entiendo que hay unas formaciones, un poco Sandra me propone una inquietud aquí bien interesante. Yo no estoy de acuerdo con que se porten de la manera que se portan ni que dañen a los demás. Pero entiendo una cosa, y es que son tan débiles las prácticas de afecto y las prácticas de amor que recibieron en su casa durante 18 años, que con 6 meses o un año de entrenamiento se convirtieron en las porquerías que son. Y entonces miren que allí el asunto ya se nos va volviendo un poco más estructural aquí. Es un asunto también, bueno, y cómo estamos criando a los sobrinos, a los que tienen hijos, a los hijos. Cómo estamos educando en los colegios, en las escuelas, en las guarderías. Quizás si entendiéramos que hay un error grave en educar para la verdad, en educar para el éxito y no en educar para asumir los fracasos, los errores, las equivocaciones como parte de un proceso. Y esto suena ridículo, pero piensen en lo que nos planteaba Platón. Platón nos dice una cosa maravillosa, nos dice, ojo, porque aprender es recordar. Es decir, que yo tengo que desprenderme de todo eso que creo saber o que otros me metieron para poder dejar entrar en mí digamos, la coherencia, la pertinencia de eso que me interesa saber. Y dije yo, para realmente saber, tengo que dejar ir aquello que no me sirve.
Y entonces, ojo, porque este miserable que se comporta como patán, ¿cómo fue tratado en la casa? ¿Con qué valores fue criado en la casa? Para que al llegar a un cuartel, a un batallón o a una escuela de policía y permanecer allí por 6 meses, eso le represente mayor poder, mayor fuerza, mayor impacto que todo eso que recibió durante 16, 17, 18 años de parte de sus hermanos, de sus padres, de sus familiares, de sus amigos, de las instituciones. Entonces, yo no justifico, se comportan como unas porquerías. En realidad son eso. A cualquiera que tenga que ponerse un uniforme para sentirse mejor que otro, ya tiene un problema serio. Y de ahí vienen las guerras. Por eso es tan interesante pensar lo que significa guerra. Que el problema, yo aquí he venido planteando un problema constante desde el comienzo de estos ambonios, y es, si no pensamos los términos con los que nombramos nuestra realidad, terminamos convertidos en eso que son los que no piensan, los que no se piensan, los que no reflexionan. Y un policía nunca piensa en la palabra ley o en la palabra justicia, qué significa, a qué se debe, qué compromete. Simplemente la utiliza para quitarle plata al otro, ¿cierto? Utiliza la ley para decirle, vea, su bombillo, sus llantas, sus papeles, su documento, su cara o su ropa es así, por lo tanto le voy a aplicar este enunciado, y si no quiere que se lo aplique, entonces deme plata. Ese es el comportamiento cotidiano. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque no se piensan. Entonces un poco este intento de reflexionar, por ejemplo, sobre la guerra compromete eso. Tradicionalmente, y aquí lo señalé hace un momento, la guerra ha sido connatural a las formas de organización humana. Y sin embargo, hubo un momento en el que las guerras tenían unas representaciones, eso no las hacía mejores ni más justas, no, pero unas representaciones ideológicas fundamentales para los pueblos. Y entonces las guerras eran por religión, ¿cierto? Porque nuestras creencias religiosas dictan que, o porque este dios o estos dioses determinan que hay que hacer la guerra para hacer sacrificios. En otro momento, la guerra fue un asunto de sobrevivencia, entonces hay que hacerle la guerra, y en esto hay una cosa muy bella en la fundación, sobre todo del pueblo romano, hay que hacer la guerra contra el pueblo de allí, porque en el pueblo de allí hay mujeres y aquí no, y necesitamos reproducirnos. Entonces vamos a pelear con ellos para quitarles las mujeres. En el arte está representada maravillosamente esas batallas. Las batallas por las mujeres. Pero en algún momento también fue la batalla por la comida. Es que el pueblo de allá tiene recursos que aquí no, y entonces vamos a pelear con ellos para quitarles tierras productivas, o quitarles agua, o quitarles recursos que para nosotros son necesarios. Yo no creo que sean buenas guerras, pero por lo menos tenían sentido. Pero, ¿y hoy cuál es el sentido de la guerra? Un asunto estrictamente económico. No es una guerra por recursos, no es una guerra por ideas. Se nombran como eso. Un país como Estados Unidos ha participado en cuanta guerra se le ha dado la gana, bajo la premisa de la defensa de la libertad, o de la defensa de los derechos, o de la democracia, patrañas. Pero ellos entendieron que la guerra era un asunto que tenía que disfrazarse, y ahí es a donde quiero llegar, que tiene que disfrazarse para rendir determinados beneficios, para el caso de los Estados Unidos, económicos siempre. Ellos no se pierden una guerra, porque en cada guerra han conseguido potenciar su industria, potenciar su economía, potenciar su capacidad de influencia, potenciar su poder de determinación sobre otros. Ellos lo entienden clarísimo. Por eso no fallan a las guerras, por eso siempre están apostando a las guerras, por eso están incentivando las guerras. Pero ¿qué carajos tiene que ganar un pueblo como este, por ejemplo, estos latinoamericanos o este colombiano, con una guerra? ¿Qué necesidad tiene de estar metiendo soldados aquí para llevárselos a Venezuela? O, como en el gobierno del criminal mayor, irse a meter a Ecuador, allá, a perseguir a un delincuente. ¿Qué gana con eso? ¿Qué hemos ganado con eso? Y es que como no entendemos lo que significa guerra,
Entonces seguimos reincidiendo en ella. Es un asunto bien interesante y es que si usted no logra poner en palabras inteligibles su problema, usted lo sigue repitiendo. ¿Cierto? Si usted no logra volver palabras su problema con las parejas, todas sus parejas siguen siendo el mismo conflicto para usted. ¿Cierto? Entonces uno escucha gente que se queja que todas mis parejas han sido problemáticas, borrachas, bla, bla. ¿Y usted qué? ¿Se las trajeron a la casa? No, usted fue a buscarlas. Y va a buscarlas porque no ha sido capaz de resolver ese problema. Por supuesto, si ustedes entienden por la vía del ejemplo, les voy a proponer que piensen un poco lo que representa Europa hoy. Europa le tiene pánico a las guerras. Le tiene pánico y hace lo necesario para evitar guerras. Porque es que Europa sí vivió la guerra y la tuvo que vivir de verdad, la tuvo que asumir y no una vez, ¿cierto? Sino muchas veces, las dos últimas, la primera y la segunda gran guerras, fueron desastrosas al máximo en términos económicos, poblacionales, culturales, societales, geográficos, fueron terribles y como ellos sí vivieron la guerra, primero le tienen miedo a la palabra guerra. La respetan profundamente la palabra, no la usan para cualquier cosa. Y segundo, evitan llegar a esas instancias, porque ellos la tuvieron que vivir en su propio terreno, no como Estados Unidos que la baila vive en el territorio de Vietnam, o en el de Corea, o en el de Venezuela, o en el de Cuba, o en este mismo de aquí. Vivir la guerra así, eso es como defender el fracking, es muy bacano, pero en la tierra de otros, pero en el propio eso no sirve. Entonces, si no pensamos el concepto guerra, qué significa o qué representa por lo menos, vamos a seguir pidiéndola. Y entonces en el caso, por ejemplo, de Colombia, eso es muy, muy doloroso, porque aquí constantemente se está pidiendo la guerra. Se pide la guerra, se invoca la guerra. Vea, la semana pasada el Cafre Mayor estaba pidiendo que bombardearan campesinos. Pero, ¿por qué carajos un tipo que está viviendo en una finca con todo lo que se ha robado viene a pedirle al marrano de gobernante que tenemos que se meta a bombardear campesinos? ¿De cuándo acá? ¿Quién va a ganar con eso? ¿El país va a ganar? No, el país va a perder. ¿El campesino va a ganar? No. ¿Quién va a la guerra? ¿Quién va a la guerra? Entonces les decía, la guerra tiene que maquillarse, disfrazarse para poderse vender. Y eso es lo que hacen. Entonces, inicialmente las guerras, esas que les nombraba, por mujeres, por recursos, por comida, eran entre seres humanos. Eran seres humanos. Y eso permitía, ojo, entre seres humanos. Y eso permitía que los seres humanos encontraran fórmulas para lograr que la guerra fuera humana. Entonces, no, vamos a pelear, pero solamente de día. O solamente en aquel campo, únicamente allí. Y solamente van a pelear los que seleccionemos para que vayan a pelear. Se hacían guerras con reglas claras. Y las reglas comprometían ¿a quién? Al guerrero. Y entonces las sociedades se organizaron por gremios, ¿cierto? El gremio de los artesanos, el gremio de los campesinos, el gremio de los sacerdotes, el gremio de los estudiosos y el gremio de los guerreros. Y los guerreros eran los que iban a la guerra. Entonces la guerra nunca entraba a la ciudad, la guerra no entraba al pueblo porque era entre guerreros. Era entre guerreros, nada más. ¿Cierto? Entonces cuando ustedes conocen un poco toda esa historia mexicana, ¿cierto? Quienes iban a la guerra eran los guerreros y se sacrificaban y le sacaban el corazón y se desangraban en las pirámides a manera de tributo y lo hacían con gusto, con satisfacción, porque ese era su destino, como era el destino del campesino, cultivar, y el del artesano, desarrollar artesanías, y el del curandero, resolver dolencias. Pero una vez que se empieza a perder la humanidad dentro de la guerra, o más bien para afrontar la guerra, lo primero que va a suceder es que aparecen los uniformes. Y entonces quienes van a la guerra ya no son seres humanos, ya simplemente son fichas uniformadas. Yo ya no voy a pelear con fulanito de tal que es el gran guerrero de aquella tribu y si yo lo derroto voy a cargarme con toda su energía, con todo su valor, con toda su nombradía, ¿cierto? Sino que ahora simplemente el enemigo es el que se viste con otro color.
El que se viste con traje rojo, o con traje azul, o con traje negro, o el que tiene un casco así, o el que tiene una lanza de esta manera. Y entonces ya cuando el asunto es por colores, ya no estamos hablando de seres humanos. Ya no estamos hablando, ya no hay soldados allí. Ya hay simplemente autómatas que reaccionan al toque de un clarín o al ondear de una bandera o al grito de un comandante o de un general que no está peleando, sino que desde otra montaña lejos está viendo cómo los otros se matan y después él va y reclama la victoria, la batalla. Y esto es una cosa trágica, porque cuando ya se empieza a ver que quienes mueren, quienes sangran, quienes quedan tendidos allí, no son seres humanos, sino que son cifras, son estadísticas, es posible abrir la puerta para que la guerra salga del campo de batalla, salga de los rituales de guerreros, para empezar a entrar a los pueblos, para empezar a entrar a las ciudades, para entrar a las unidades urbanas. Y esto es desastroso porque entonces ya el soldado no va contra el soldado, sino que va contra el enemigo. ¿Y el enemigo quién es? La niña indígena de 7 años, de 12 años, de 10 años, o el que descubrieron en estos días. Para la niña de 4 meses de edad violada por un soldado. 4 meses de edad. Ni siquiera ha aprendido a llorar correctamente. Y ya fue violada por un soldado. Por un héroe de la patria. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué 7 miserables son capaces de coger a una niña y violarla? Porque la ven como enemigo. Ella es el enemigo y al enemigo hay que aniquilarlo. Ojo, ya no se trata de derrotarlo. Una guerra decente busca eso, la derrota del otro, para poderse quedar con sus recursos, sino se trata de aniquilarlo. De borrarlo. La primera manera de borrar de la faz de la tierra a esos pueblos indígenas que les resultan espantosos, a la caterva de gobernantes que nombran los que no piensan el voto, los que lo venden o lo cambian por un tamal, es violando a sus mujeres, porque así sus hijos serán los hijos del odio y van a odiar su propia cultura, su propio lugar. ¿Qué pasa con los latinoamericanos que no se sienten orgullosos de esto? Que quieren ser gringos, que quieren ser europeos, que quieren otra cosa, pues que están avergonzados de ser lo que son. ¿Y por qué? Pues esta América Latina se hizo a punta de violaciones. ¿Qué querían? ¿Qué querían entonces? Pues los que se criaron aquí nacieron odiando esto y entonces se compran pantalones americanos, camisas americanas, ropa americana, que porque ellos sí son buenos y nosotros somos malos. Y es un asunto que tiene que ver totalmente con el lugar que se reconoce o no se reconoce, de donde se es, de lo que se es capaz, de lo que se puede hacer. Entonces, por eso aquí es tan importante que la gente triunfe afuera para que empecemos a reconocerla. Cuando triunfan aquí son pobres pendejos, pero si afuera les dan un aplauso, les dan una medallita, una carita feliz, entonces aquí los convertimos en héroes. Tiene que ver con el asunto de la guerra, ¿cierto? Aquí, en algún momento lo señalé, aquí lo peor que nos puede pasar es ser decentes, porque el decente aquí es pendejo. Este sí es mucho pendejo, ¿cierto? Este es mucho bobo, le falta viveza, le falta agudeza, porque se comporta de una manera humana, porque no es capaz de entender que el otro es una estadística, una cifra, un número, o algo, un voto. El gobernante, el político, nunca ve seres humanos, nunca ve ciudadanos, ve votos. Entonces, cuando llega el tipo a pedir que le resuelvan un problema, ¿cuántos votos me trae? No cuántos seres humanos es capaz usted de convencer de que esta propuesta es necesaria, es adecuada, es pertinente, sino cuántos votos me trae. Por eso es tan interesante pensar este asunto de las pandemias que están volviendo ahora, porque no hay seres humanos muertos, ¿cierto? Hay porcentajes, ¿cierto? Ah, no, que ya somos el 7º a nivel mundial, que somos el 3º después de mí. ¿Y eso qué significa en la vida real? Alguien está pensando en lo que está pasando en el Amazonas, lo que está pasando en los barrios populares donde no hacen pruebas y donde la gente se está muriendo en la casa porque simplemente no hay cómo atenderla.
todo ese asunto tiene que ver con la guerra. La guerra es eso, la guerra es la guerra del centavo, ¿cierto? La guerra de cada día, la guerra por el pan, ¿cierto? Voy a lucharla cada día, ¿cierto? Y en el lenguaje, ese lenguaje de guerra que tenemos, nos hace comportarnos, ¿cierto?, como si fuéramos guerreros, despreciando como despreciamos al guerrero, pero añorando ser el gran superhéroe o el gran Aquiles, el gran Ulises, el gran Superman, el gran Batman, el gran Avengers. Pretendemos ser eso y parece que no nos diéramos cuenta que todos esos no son más que sicarios, que asesinos. Bueno, o sea, es increíble. Crían hijos viendo televisión y en la televisión lo único que le muestran es formas distintas de matar. Hay programas tan ridículos como 500 formas de morir. Y la gente se pone a verlas. Y que las vea a mí no me preocupa, pero que pongan a ver a niños sin criterio, eso sí me inquieta. Me inquieta tremendamente. Porque entonces, ¿qué sentido tiene estar pidiendo la paz? Por eso a mí cuando hace un par de años se hizo el plebiscito por la paz, hace ya 3 años, y ganó el no, con todo el desencanto y con todo el dolor como ser humano que me generó, no me sorprendió, porque este es un país que desea profundamente algo que nunca ha sido capaz de reconocer. Desea la guerra, y la busca de todas las maneras posibles, pero no es capaz de reconocerla. Aquí ha habido grandes académicos que sustentan proyectos en los cuales afirman que aquí en este país no hay conflicto armado, que aquí no hay guerra, que lo que hay es el enfrentamiento entre dos facciones. ¿Cuáles dos facciones? Si están las guerrillas, si están los paramilitares, si está el ejército, si están los delincuencia común, si está el hambre, si está el desempleo, y todas esas son facciones. Y contra todas esas cada ciudadano está luchando todos los días. Y lucha con lo que tiene, no como un guerrero. No tiene un uniforme, porque aquí ni siquiera lo contratan decentemente en una empresa para que le den uniforme. Aquí lo subcontratan, lo tercerizan, ¿cierto?, para que sea como el Sancho Panza de esa batalla que va a enfrentar el Quijote. No es el Quijote nunca, ¿cierto? Es el gordito, chiquito, feo de atrás. No es el gran guerrero. Y así tiene que ir a trabajar todos los días, y así tiene que ir a pagar el arriendo, y así tiene que ir a mercar, pero así tiene que enfrentarse además a las que se supone que son autoridades que deberían defenderlo. Entonces esas guerras de cada día son las guerras que cada uno de nosotros tiene que asumir en la medida en que no las piense, que no es capaz de entender primero, creo yo, su lugar en el marco social que habita. Segundo, el lenguaje con el que todos los días nos estamos refiriendo a nosotros mismos, a lo que hacemos, al otro y lo que del otro esperamos y lo que al otro le damos. Eso es importante entenderlo. Pero más allá de eso, a la incapacidad de entender que si no empezamos a pensar la guerra, no vamos a ser capaces de superarla. Porque para superar un problema, y eso nos lo enseñaron los alcohólicos anónimos y los narcóticos anónimos y los jugadores anónimos, para resolver el problema, lo primero que hay que hacer es nombrarlo. Pero si ustedes siguen negando, no, yo no soy alcohólico, yo soy bebedor social, pues usted no va a resolver su alcoholismo nunca. No, es que esto no es guerra, es que esto es el enfrentamiento entre desiguales. ¿Cuál enfrentamiento entre desiguales? Un país que ha matado en los últimos 2 años casi 1000 líderes sociales ya. ¿Cuál enfrentamiento entre cuáles? La maravilla de la guerra, porque la guerra tiene cosas maravillosas, la maravilla de la guerra es que me permite, cuando la nombro de verdad, con certeza, saber quién es mi enemigo. Entonces uno puede decir, no, en la guerra entre los franceses y los alemanes, ¿quiénes eran los enemigos de los franceses? Los alemanes. Y ellos sabían claramente que el que fuera alemán era enemigo. No importa si fuera grande, gordo, chiquito, bajito, blanco, calvo, no importa. Era el enemigo, lo tenía clarísimo. No se confundían. Pero ¿y aquí quién es el enemigo? El enemigo, ¿quién es en un país que no logra reconocer quién es la guerra? Entonces hay una guerra contra la corrupción, ¿ok? ¿Y quién es el corrupto?
¿quién es el corrupto aquí? ¿Qué es lo que llamamos corrupción? Si no empezamos a entendernos a partir del lenguaje, no lo vamos a superar. Si el borracho no es capaz de decir, hey, sí, tengo un problema, soy borracho, soy alcohólico, quiero superarlo, voy a dar de mi parte para... No lo supera. Eso no se supera porque, ay, sí, soy fumador. ¿Quiere dejar de fumar? Asúmalo. No, de vez en cuando yo me fumo un cigarrillo. Esas citas médicas son muy interesantes. ¿Y usted fuma? De vez en cuando. ¿Y usted consume grasas? De vez en cuando. En vez de asumirlo de una vez. Y entonces terminamos viendo una sociedad de enfermos, viendo una sociedad de violentos, viendo una sociedad de muertos, simplemente porque no somos capaces de asumir lo que somos. Entonces, pongámoslo en términos contrarios para que nos entendamos. Una sociedad que no es capaz de reconocerse como sociedad ni siquiera. Venga, ¿y usted es colombiano? No, yo soy paisa. No, yo soy escaleño. Y entonces el bogotano quiere ser costeño para poder bailar bonito. ¿Cierto? Y el costeño entonces quiere ser bogotano para tener influencia de poder. Y el paisa entonces quiere ser de Miami para poder justificar la plata que del narco le llegó a la familia. Y el caleño entonces quiere ser pastuso para poder serenar el alma y poder conquistar a la niña que tiene al lado. Pero no es capaz ni de reconocerse como nación. Si no nos reconocemos como nación, ¿cómo podríamos reconocernos como facciones dentro de un grupo? Si yo creo que en eso, por ejemplo, la constitución familiar antioqueña fue muy interesante, porque si bien las familias grandes tenían que buscar métodos de sobrevivencia, el método de sobrevivencia por excelencia de las familias grandes, en el caso de la Antioquia clásica, fue meter dentro de la misma familia todas las posibilidades. Y entonces dentro de la familia había una monja, había un cura, un policía, un político, un abogado, había un profesor, y todos se odiaban y todos trataban de convivir, pero no eran capaces de aguantarse un almuerzo de domingo por la tarde, porque cada uno se odia y aprendimos a odiarnos de esa manera. ¿Cierto? Y entonces usted odia en su casa al hermanito menor porque el hermanito menor no hace las cosas como usted quiere, pero odia a su papá porque su papá no es el superhéroe que usted cree, pero además odia a su mamá. Y cuando le preguntan, no, la familia es lo más lindo, es lo mejor, es lo único que tiene en la vida. Y se la pasa peleando con ellos. Y no pelea con ellos por una construcción constante, sino por una destrucción cotidiana. Porque es una maravilla cuando uno está peleando con el otro para que el otro sea mejor y no para que el otro sea como pretendemos nosotros que seamos, como si nosotros fuéramos la medida del mundo. Y ese es el gran lío con el asunto de las guerras. Las guerras logran definir facciones claras de acción, porque cada facción tiene clara una forma de estar en el mundo. Y entonces, si nos pensamos en términos societales, tendríamos que tratar de entender varias cosas. Primero, ¿hay una facción que pretende entonces que todos seamos narcos? No. La facción de los narcos odiaría que todos fuéramos narcos. Lo que sí desea es que todos sean consumidores. ¿Y la facción de los consumidores quiere que todos sean consumidores? No. La facción de los consumidores quiere vivir como si fuera estrato 32. ¿Cierto? Y la facción de los desclasados odia a los que tienen clase, no quiere ser como los que tienen clase. Y la facción de los que tienen clase odia a los que tienen menos estima. Pues no, los quieren tener en sus casas, trabajando, lavando baños, limpiando la cocina y por supuesto trabajando en sus supermercados y en sus empresas. Y sin embargo todos se odian, todos se desprecian y el empleado trata de quitarle al jefe y el jefe procura robarle al empleado, ¿cierto? Y el supervisor es el que está en medio y es el que termina siendo más odiado y más abusado, pero se siente orgulloso porque no es empleado, sino que es supervisor. Entonces miren cómo si no logramos entender lo que es la guerra, terminamos con estos conflictos que todos los días nos ponen en la guerra con el de la tienda que cree que me puede robar, ¿cierto? Entonces procura quitarme 50 pesos más, 100 pesos más, 200 pesos más por un producto, que porque él es muy vivo. Y a él no le importa si yo tengo o no, si esos 100 pesos los voy a necesitar para el bus. No los necesita, pero me los está robando. Con esos 100 pesos él no se hace millonario, pero me los está robando, porque es muy vivo, porque es muy buen negociante.
y el del bus procura no dejarme en donde debe, sino me deja a otra parte porque él tiene el poder, ¿cierto? Entonces hay un asunto muy, muy grave en no pensarnos como una sociedad que necesita definir que está en guerra para poderla superar y empezar a vivir. Claro, ustedes piensan en una sociedad como la danesa o la finlandesa o la inglesa. Carajo, que tuvieron que vivir la peor guerra del mundo, las peores. Tal vez ni siquiera tan graves como las que tenemos nosotros, en términos de muertos, en términos de lo humano. Pero lograron pensarlas y por eso allá no quieren volver. Y por eso lograron definir formas humanas, socialmente claras, para no caer en ese conflicto. Entonces, ¿la justicia funciona allá? Claro que funciona. Allá no se ponen con bobadas. Allá la justicia no va a ser para el que llaman aquí de Ruana. La justicia es para todo el mundo. Y si hay que tumbar un presidente y mandarlo a la cárcel, se manda a la cárcel y ya. Aquí lo premian con una pensión vitalicia ultramillonaria, pero además les pagan un salario de más como congresistas. Y además le permiten quedarse con todo lo que se robó. Y además salen a aplaudirlo en los desfiles. Eso es no haber aprendido de la guerra. Cuando las mismas víctimas salen a votar por el que montó el grupo paramilitar, no aprendieron de la guerra. O tal vez no aprendieron de lo que significa familia. Porque si como el cantantico este o el que se dice cantante este sale a defender a la lacra paramilitar que le mandó matar a su propio hermano, pues no es que no haya aprendido de la guerra. Lo que pasa es que aprendió que la familia era un estorbo, que el paramilitar le hizo un favor al matarle al hermano, al matarle al papá, al violarle a la hija. Por eso sale ¿por qué más? ¿Por qué otro motivo podría salir a votar por el paramilitar? O por el guerrero que le quitó la tierra, o por el gran terrateniente que lo está explotando. ¿Por qué podría votar por él? ¿Por qué no se une con sus campesinos, con sus ciudadanos, con sus amigos? Porque los considera enemigos. O sea, estamos buscando al enemigo donde no está. Estamos buscando al enemigo en el colega. Miren, esto es tan terrible. Yo intentaré dar como una explicación simple de este asunto, cómo se constituye. Es que mientras que en los colegios sigan educando, en las escuelas, en las guarderías, en las universidades, sigan educando a punta de exámenes en los que usted no puede hablar, esta situación no va a cambiar, porque usted no pierde nada con preguntarle venga, usted sí sabe esto, venga, explíqueme eso, usted tiene la respuesta a este ejercicio. En eso se gana humanidad. Pero el profesor le va a decir, no, es que tenemos que saber que él se aprendió el libro. ¿Para qué? Si en la vida real usted tiene la oportunidad de hablar, de preguntarle al otro, de buscar en internet, de buscar en la enciclopedia, de consultar. Pero en la universidad, en el colegio, en la guardería, lo enseñan a tramposo. Le castigan a usted la solidaridad. Usted sabe la respuesta, pero no se la puede decir a su compañero que está embalado. ¿Qué está creando allí, sino enemistades? Si usted no puede ayudar al otro que lo necesita, y por eso se va a ganar una mención de honor, una carita feliz o un 5, lo que se está convirtiendo es un soldado miserable que va a salir a dañar al otro, porque entonces usted desde su saber ya va a aprender que no es para ayudarle al otro, sino para dejarlo morir con tal de que usted sobresalga. Mientras que un profesor siga castigando que usted mire para un lado, o que usted estornude, o que usted recurra a revisar en sus documentos, a mí eso me parece espantoso. Quienes han sido estudiantes míos en las universidades se dan cuenta. Yo, saque todo lo que quiera. Saque todo lo que quiera. Yo no tengo problema con eso. Saque sus enciclopedias, sus libros. Saque. Igual va a perder el examen porque no está pensando. Usted está tan lleno de terror, de asumir que no sabe, que efectivamente, aunque sepa, va a responder mal. Y es lo que pasa siempre. Yo les digo, sáquenlo todo. Y efectivamente lo hacen. Es más, desde el primer día les digo, hey, los parciales míos pueden sacar lo que les dé la gana. Igual terminan perdiendo.
¿Por qué? Porque en lugar de pensar, de leer, de cuestionar, se ponen a tratar de demostrarse a sí mismo que todo ese fracaso académico fundamentado desde la guardería tuvo éxito. Y es que ¿para qué sacar un 5? ¿O para qué sacar una medalla o una carita feliz si en realidad se están ganando el odio y el desprecio de sus compañeros? ¿Qué gana el profesor con rajar al otro? A ver, ¿qué gana? ¿Qué gana con decirle no se va a poder graduar porque a mí me da la gana? ¿Qué gana con eso? ¿Cuál es la actitud que asume el estudiante en el colegio, en la escuela, en la guardería o en la universidad misma, en cualquiera de los niveles, desde el doctorado hasta el pregrado, la técnica o la tecnología, lo que está haciendo? ¿Cuál es la actitud que asume? Yo necesito que usted me diga que yo sí sé. Pues usted no necesita que yo le diga eso, usted es el que tiene que descubrir sus saberes. El desafío maravilloso, venga, ¿y qué pasa si a usted le ofrecen formarlo en una disciplina o en un saber sin calificaciones? Usted siente que lo están robando porque usted necesita que alguien le esté dando juguete. Si a usted no le ponen tareas, usted necesita eso. Como necesita un policía para poder respetar la fila, como necesita de un político para poder ahorrar, para pasar las dificultades. Ahí es donde están las guerras diarias. Usted necesita un semáforo para que le diga, oiga, ande con respeto porque en cualquier lado se le atraviesa un perro, se le atraviesa un niño, se le atraviesa un anciano. Usted necesita un policía para eso. Usted es el problema, entonces. Las guerras están ahí. Las guerras no están en el campo de batalla, como les explicaba al comienzo de esta jornada. No, las guerras ya llegaron a la ciudad, ya llegaron al campo. Si usted necesita dañar al otro, lastimar al otro... Miren, esto es tan enfermo que cuando alguien pretende afectiva y limpiamente a otra persona, habla de conquistar. No habla de construir. Hey, voy a acercarme a esta persona para construir con ella escenarios y posibilidades de disfrute mutuo, de crecimiento. No, voy a conquistarla. Hay expresiones más terribles, me la voy a comer. Ahí está la guerra. La paz, más bien esa ausencia de guerra, la podríamos cimentar únicamente en la manera en que logremos entender que el otro no está para servirme a mí, ni que yo estoy para servirle al otro, sino que estamos para construir, para descubrir, para hacer posible, para transformar, para mejorar, para incluirnos, no es para excluirnos. Cuando se hacen esas celebraciones raras, que el día del profesor, que el día de la mamá, que el día del papá, que el día del orgullo no sé qué, que el día de la mujer, ¿qué es lo que estamos haciendo? Excluyendo a los demás. Venga, ¿y por qué alguien no me explica cuándo es el día del ser humano? ¿Cuándo es el día del ser humano? Porque sin importar si usted tiene L, G, T, B, I, H, M, la letra que le dé la gana, o que usted haya estudiado o no haya estudiado, usted, por puro racionalidad lógica, es un ser humano. ¿Cuándo celebramos el Día del Ser Humano? ¿Cuándo le damos un regalo al otro? Oye, mira, esto es porque eres un ser humano. Eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Entonces le decimos, no, vea, es que hay un día para celebrar que porque usted se graduó de la universidad. ¿Y eso qué tiene? Estudiar no debería ser un privilegio, tendría que ser una obligación de cada uno de nosotros, pero estudiar con gusto lo que nos dé la gana, no lo que otros nos digan, no lo que nos vaya a posibilitar hacer trampas o acceder a determinados contratos. El gran lío de la educación es ese, es que el problema no es que la gente, ojo con eso, el problema no es que la gente en este momento no pueda ir a la universidad. Ese no es el gran problema. Que las personas no tengan plata para ir a la universidad. Eso no es el problema. El problema es que la universidad no está yendo a la gente.
El problema es que la universidad sigue siendo unos ladrillos donde solamente muy poquitos pueden entrar. Y los que entran, entran allá como privilegiados y no comprometidos con una sociedad que hay que mejorar, que hay que transformar, que hay que apoyar, que hay que fortalecer. No es la gente la que tiene que ir a la universidad, es la universidad, es el colegio, es la escuela la que tendría que ir a la casa. Pero seguimos pensando como soldados. Es que tengo que ir al batallón para que me den las armas para poder salir a guerrearla, a pelearla, a dar la pelea. Cuando en cualquier universo medianamente lógico, reflexivo, pensante, es la escuela la que va a la casa. Es el colegio el que va al barrio. Es la universidad la que se vuelca a la sociedad. Es la universidad la que le dice a la sociedad, mire, tome todo esto lo que estamos construyendo, utilícenlo, úsenlo, escúchennos con respeto. Eso se logra, es en la medida en que invirtamos los términos. Usted quiere una sociedad pacífica o mejor por lo menos, para sus hijos, para sus sobrinos, para sus abuelos, para todos los otros. Constrúyala, pero constrúyala. No salga a pelear por ella, constrúyala. ¿Y con quién la tiene que construir? Primero con usted. Y luego con su hermano, con su mamá, con su papá, con su primo, con su amigo, con su amigo. ¿Usted cree que el gran problema del narcotraficante es el narcotraficante? El gran problema del narcotraficante es usted, que sigue metiendo vicio, que sigue comprando esa vaina. Es que el narcotraficante, la plata no le llega por magia, le llega porque el amigo, el vecino, el primo, el hermano, el tío consume. Son vainas de simple lógica que todos tendríamos que entender, pero que solo podemos asumirlas en la medida en que las vayamos pensando, ¿cierto? Es que el chofer del bus se comporta como se comporta porque usted se lo permite. El abusador se comporta como se comporta porque usted se lo permite, usted lo tolera, lo acepta. Ay, es que como es mi hermano puede hacer. Es que como es mi papá puede hacer. Como es mi mamá me puede pegar. Mi mamá me puede pegar. O sea, le estoy dando la potestad a alguien para que me maltrate, para después yo salir a comportarme como una madre. Es decir, salir a pegarle a otros. Porque la gente no piensa qué significa. Ay, es una madre. Sí, una madre, ¿qué significa? Pues que le está cascando, que está abusando de su rol, que está abusando de su poder, de su lugar, para imponer su creencia, la de ella. Que no necesariamente es la mejor, no necesariamente es la verdadera, no necesariamente es cierta. Pero le permitimos que la imponga por las malas. Y la mamá ya le impuso la religión, le impuso el idioma, le impuso la cultura, le impuso el gusto por una comida. Y usted sigue creyendo que es el mejor ser humano. Las madres simplemente son seres humanos, nada más. Con todo lo maravilloso y lo terrible que eso compromete, eso es una madre, eso es un padre, eso es un hermano, un ser humano. Entonces yo tendría que asumir responsablemente como ser humano al otro, como un sujeto en proceso de transformación constante, que exige de mí una actitud propositiva. Con eso, elimino la guerra. Con eso, le bajamos a las guerras. Si el policía fuera capaz de entenderlo, entonces el policía se acercaría a mí a preguntarme, ojo, no a interrogarme, no a multarme, no a golpearme, no a ponerme un comparendo porque salgo a vender unos aguacates y soy viejito y mientras tanto aplaudo y cuido a la gran mega empresa que está vendiendo toneladas. Él tendría que pensarse, pero el policía no piensa, el militar no piensa, porque es educado como el abogado, como el médico, como el psicólogo, como el antropólogo, como todos los profesionales, para obedecer, para repetir lo que dice el libro, no para pensar. Después en el trabajo les van a decir eso y ellos lo van a asumir con todo el respeto y la admiración por el jefe. A usted le pagamos para que haga, no para que piense. La alcaldía de las ciudades contrata profesionales no para que piensen, sino para que hagan lo que el político considera necesario. Necesito que me reubique a esa gente
Necesito que se ponga este disfraz y vaya a arreglar, ojo, arreglar el espacio público. O sea, él no piensa en fórmulas de mejoramiento del empleo, de las condiciones de trabajo, sino usted que se graduó del colegio, de la universidad, del instituto, vaya y corretee a los vendedores ambulantes. Ahí está. Usted estudió para eso, para ir a obedecer, para ir a corretear vendedores ambulantes, para ir a maltratarlos, para ir a ofender al otro, para ir a humillar al otro con un título. O estudia, se forma, se educa para pensarse y a través del pensamiento, a través del acto cotidiano, contribuir a la transformación hacia mejores destinos de toda una sociedad. Porque es que es muy fácil ser abogado exitoso, o político exitoso, ¿cierto? Porque uno sale a robarle a los demás. No, es que cada minuto mío de trabajo vale tanto y me lo tiene que pagar, si no, no. Si usted quiere que yo lo defienda, tiene que, si usted quiere que yo la cure, tiene que... Oiga, pues yo no tengo cómo pagarle, doctor, esa consulta, le doy una gallina. No, ya no. Ya no me paga la consulta con gallinas. Porque el médico le está obedeciendo al administrador de la EPS. Hubo un tiempo en el que el médico recibía gallinas y huevos y costales de aguacates por resolver el problema de salud de una familia o de una comunidad. Hoy no, porque lo hace obedeciendo a las directrices de una EPS, que es la empresa de un político que ni siquiera estudió, que ni siquiera tiene el bachillerato, pero es político. Es político. Entonces esas guerras de cada día en las que mostramos la contradicción de aquello que deseamos están dadas por la ausencia reflexiva, por la ausencia de posibilidades efectivas de hacer concreto lo que todo el tiempo estamos pensando. Entonces, ¿usted quiere que su hijo sea feliz o quiere que tenga plata? Las dos cosas son complicadas. Porque uno puede ser feliz sin necesidad de tener plata. Usted lo que quiere es que sea un... Aquí yo creo que funciona muy bien eso. Un sujeto de éxito. ¿Un sujeto de éxito qué es? Alguien que va a mercar a un supermercado de letrero amarillo. Eso es un sujeto de éxito. Alguien que le pertenece a la economía de mercado. No alguien que es capaz de conversar serenamente con la gente, de aportar cosas, de transformar, de valorar el saludo del campesino, de respetar a las mujeres, de admirar al que trabaja honestamente, aunque no tenga títulos. Yo repito algo que he dicho otras veces. Lo maravilloso de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, es que fueron hechos no por profesionales, sino por gente ignorante, por albañiles, por carpinteros, por gente que nunca fue a la universidad. Esos son los que hacen las casas, las plazas, los parques. Esos son los que mueven la economía. Son los peor pagados de todos. Son los más despreciados, pero son los que realmente nos sirven. Y todos los que siguen ese modelo convencional pretenden que sus hijos nunca vayan a ser como ellos, sino que sean como los otros, como los ladrones, los corruptos, los que no llegan, los que no atienden, los que son altaneros, los que se roban los votos, los que apoyan a los que se roban los votos, los que sustentan a los que se roban los votos y por supuesto los que nos tienen viviendo en unas condiciones tan inapropiadas en un contexto tan cargado de riquezas y de posibilidades como las que tenemos. Las guerras de cada día están en la incapacidad para asumirnos como sujetos reflexivos, propositivos, capaces de hacer transformaciones cotidianas todos los días. Ahí es donde están las guerras. Resolverlas es un asunto de pensamiento, no de fuerza. Una guerra, ninguna se ha resuelto por la vía militar. No. Los aniquilamientos sí. Las guerras se han resuelto siempre en una mesa de diálogo, en una mesa de discusión, en una mesa de armisticio. Para ir cerrando, les pongo ejemplos maravillosos. En Colombia ha habido, desde que empezó su vida republicana en 1810,
por lo menos 30 procesos de paz. Ninguno ha traído la paz. Porque ninguno ha tomado en cuenta al ciudadano. Este último ni siquiera lo tuvo en cuenta. Un proceso de paz empieza por pensar en el ciudadano. Esta que es una sociedad ya no campesina. El 80% de la población colombiana hoy está en las ciudades. Entonces, cualquier proceso de paz tendría que empezar a pensar, se necesita trabajo, se necesita educación, se necesita salud, se necesitan condiciones de recreación, de esparcimiento, de posibilidades de interacción, se necesitan espacios para el encuentro. Pero cuando usted va a ver el Tratado de Paz, ¿de qué habla? De banqueros, de empresarios, de industriales y de privilegios para políticos. Y que, literal, para políticos. ¿Y qué pasó con el ciudadano? Nunca fue tomado en cuenta en ese proceso de paz. La única posibilidad que tenían los ciudadanos se la burlaron. Y entonces se dijeron, vamos a hacer unos campamentos. ¿Para qué? Para tenerlos todos en grupito, ir a matarlos. Los están matando. Todos esos que se desmovilizaron están siendo asesinados. Vamos a generar un espacio político para que el ciudadano pueda participar. Y esas curules en el Congreso se las robaron. No han sido posibles aprobarlas. No han sido posibles. Entonces miren que por eso es que seguimos en guerras, aunque no las nombremos, porque nadie es capaz de hablar. Venga, ¿y dónde están los lugares del ciudadano en el ejercicio de la ciudadanía? No, eso es cada 4 años por un tamal, una teja o 20.000 pesos. Ahí es donde están las guerras cotidianas. Por lo menos es la reflexión que desde lo que yo voy construyendo a diario puedo compartir con ustedes. Bien, estos ambonios por ahora llegan hasta este punto. Espero que sigamos encontrándonos, que sigamos construyendo posibilidades para entender lo que estamos siendo en estas sociedades cargadas de diversidad. Feliz resto de jornada. Gracias por estar ahí.